Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la Lucha. La guerra es un conflicto en el que dos o más grupos se enfrentan de una manera violenta mediante el uso de armas de todo tipo, con el objetivo de ocasionar el mayor daño posible al adversario. Este tipo de guerras convencionales genera enormes gastos económicos, humanos y políticos, y casi siempre son rechazadas por la población. Pero existe una forma de hacer la guerra sin necesidad de soldados. Los bloqueos económicos son la herramienta usada por grupos de poder desde países como Estados Unidos. Estos bloqueos son similares en función y resultado a un bloqueo militar, con consecuencias devastadoras para las poblaciones civiles y con riesgos de provocar guerras. Están pensados para intimidar, presionar e incluso hacer pasar hambre al país objetivo y así obligarlo a someterse a las demandas del adversario. Con la administración del expresidente estadounidense Donald Trump se desarrolló un bloqueo económico integral contra Venezuela y llevó a cabo medidas para recrudecer los bloqueos contra Irán y Cuba. Medidas que por supuesto continuó la administración de Joe Biden. El objetivo de Estados Unidos es dejar a los tres países casi totalmente aislados del comercio internacional para generar escasez de alimentos, medicinas, energía y piezas de repuesto para infraestructuras básicas, entre ellas las redes de suministro de agua y electricidad. Es decir, el objetivo siempre ha sido el sufrimiento masivo de civiles, y todo esto con el aval de países de la Unión Europea y el G7. Las sanciones estadounidenses contra Venezuela se implementaron en dos fases. La primera comenzó en agosto de 2017 y apuntó a la petrolera estatal PDVSA, principal fuente de divisas del país. La segunda ronda de sanciones de 2019 fue más amplia y apuntó al Estado venezolano. Todo esto con efectos devastadores, disminuyendo casi a cero la producción de petróleo, generando hiperinflación y un crudo panorama económico. Pero el país ha resurgido de forma magistral, con incremento del PIB que incluso puede llegar a 2 cifras, el fin de la hiperinflación, la sustitución de importaciones y el desarrollo de la industria petrolera con mano de obra completamente nacional. En el caso de Irán, Estados Unidos ha aplicado sanciones en forma más o menos continua desde 1979, pero las medidas más drásticas fueron dictadas en 2018 y buscaban aislar a Irán del comercio internacional, y los efectos se han hecho sentir: aumento de la inflación y contracción de la economía. Sin embargo, Irán, lejos de debilitarse, incrementó su industria de consumo y desarrolló aún más la industria militar. Y si hablamos de Cuba, el bloqueo ha evolucionado tras 6 décadas, comenzando con la prohibición total de importación de mercancías de origen cubano en Estados Unidos. Luego continuó con la amenaza de fuertes sanciones a empresas o países que decidan crear vínculos económicos con Cuba. Durante el gobierno de Donald Trump se adoptaron otras 243 medidas contra Cuba, entre ellas la eliminación de los viajes de los cruceros y de vuelos de aerolíneas estadounidenses a toda la isla, exceptuando a La Habana, impedimento de transacciones bancarias, la persecución de petroleras, aseguradoras, navieras e incluso tripulaciones que transportaran gas licuado o petróleo a la isla. Y por si fuera poco, se incluyó a Cuba en una lista de estados que patrocinan el terrorismo internacional, lo cual tiene efectos importantes en las relaciones financieras internacionales del país caribeño. Pese a todo esto, Cuba es referencia obligada en desarrollo biotecnológico, medicina, educación y deporte. La gran pregunta es: ¿cómo es que un país puede soportar un infierno semejante y además hacerse más fuerte? Y aquí está la respuesta. آیا این تحریم قابل علاج هست یا نه؟ جواب این است که قطعاً قابل علاج. جواب دوم این که قطعاً این علاج این نیست که ما در مقابل آمریکا عقب نشینی کنیم. بعضیا اینجوری بحث میکنن که این رو ترویج میکنن که اگر میخواهید جلو زیاده خواهی و زورگویی آمریکا گرفته بشه عقب نشینی کنید. نه آقا، عقب نشینی به طور طبیعی، اون کسی که اهل تجاوز و زیاده خواهی است، وقتی شما در مقابل او عقب نشستید او میاد جلو. این چیز روشن و قهری است. شما عقب نشینی کنید، خواسته های آمریکا رو قبول کنید، او خواسته های جدیدی مطرح خواهد کرد و هیچ عقلی حکم نمیکنه که ما برای اینکه متجاوز رو وادار کنیم به توقف خواسته او رو برآورده کنیم. تحریم قابل علاج هست قطعاً، اما علاجش عقب نشینی نیست.
علاجش چیه؟ علاج تحریم فقط و فقط تکیه بر توانایی‌های ملی. El poder genera resistencia, pero si esa resistencia es verdaderamente fuerte, entonces la lucha garantizará una victoria, aunque en los poderosos medios de comunicación digan lo contrario, aunque no se muestre esa realidad. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, aunque no está en periodo de campaña, cuenta con un porcentaje de aprobación popular alto. Es decir, los bloqueos no solo no lograron que caiga su gobierno, sino que ahora lidera el resurgimiento económico del país bolivariano, que además cuenta con un componente militar totalmente alineado al ideario bolivariano de emancipación y unidad continental. En el caso de Irán, la industria del país se ha desarrollado como nunca antes y el presupuesto reducido se invirtió precisamente en desarrollar sus capacidades. Es ahí donde la ciencia juega un papel fundamental en la formación de personal capacitado y en el fortalecimiento del mercado interno y, por supuesto, el fortalecimiento de la industria de defensa. En el caso de Cuba, no han podido acabar con un proceso político al que temen, porque en cifras ha demostrado la eficacia social y política. Según el gobierno caribeño, el reclamo de Cuba es que los dejen vivir en paz, vivir sin bloqueo, que cese la persecución de sus lazos comerciales y financieros con el resto del mundo. Según las potencias occidentales, el respeto a los derechos humanos debe ser el principal objetivo de cualquier gobierno democrático, y es lo que defienden a la luz, pero en las sombras su estrategia ha sido presionar a los adversarios basándose no solo en el poder militar, sino en el poder económico, como arma para generar un enorme sufrimiento masivo. ¿Vos qué pensás? ¿Tu país podría soportar este tipo de bloqueos y salir victorioso como lo hizo Irán y lo está logrando Venezuela? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.